Ok, mire, ahora sí podemos dar inicio a la clase de hoy. Como les había comentado, obviamente vamos a seguir hablando un poco sobre el fenotipo y el ambiente, lógicamente. Ya sabemos que el fenotipo son las instrucciones genéticas que tenemos, que nos heredan mamá y papá. El fenotipo son cómo se expresan esas instrucciones genéticas que tuvimos, lógicamente, y que estas pueden ser modificadas a través del ambiente. Y el ambiente ya sabemos, obviamente, que son los factores que tenemos externos con respecto a los hábitos alimenticios, a los hábitos de vida, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso ya lo tenemos en claro. Igualmente, sabemos que existe una relación entre genotipo, fenotipo y ambiente. Sabemos que esto lo vamos a llevar rápido porque ya lo hablamos el día lunes, ¿no es cierto? Hablamos también que hay un conjunto de caracteres, etcétera, etcétera, que se heredan de generación en generación. A esto le conocemos como genotipo y son más que las instrucciones que nos envían nuestros antepasados para expresar nuestras características corporales, ¿no es cierto? Y también, obviamente, existe el fenotipo, que es cómo se va a expresar esto en nuestro cuerpo o cómo se expresa en nuestro cuerpo y que esto puede cambiar debido, lógicamente, a las acciones externas como la temperatura, presión, altura, donde vivamos, dietas, hábitos de vida, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos hablado el día lunes, que por ejemplo teníamos este ejemplo de los gemelos, que mientras uno tenía hábitos alimenticios balanceados y el otro tenía una dieta desordenada, tenían lógicamente fenotipos distintos en cuanto a obesidad, por ejemplo, o caracteres distintos, a pesar de que su genética es igual porque son gemelos. Esto lo habíamos hablado también, y también habíamos comentado un poco sobre, ok, eso lo habíamos comentado el día lunes. Como ayer les publiqué dos videitos que teníamos que ver, ok, con respecto a la expresión de los genes o el fenotipo y genotipo, ¿ok? Eso lo habíamos hablado el día de ayer, que son dos videos que nos explica un poco de cómo están expresados, cómo se expresan esos genes, ¿ok? Y lógicamente vamos directamente hasta el final para explicar porque se supone que ya lo vieron. Si nosotros agarramos. ¿Qué pasaría, no? Lógicamente nosotros tenemos genes en nuestro cuerpo que lógicamente tienen la alternancia entre dominantes y recesivos. Debemos recordar un poco primero medio cuando hablábamos sobre las leyes de Mendel, ¿ok? Que es este monje que experimentó con los guisantes, con las plantas, ¿ok? Y se dio cuenta que existen de la misma planta distintas características y esto se debe a cómo se expresan los caracteres fenotípicos y genotípicos dentro de ellos, ¿no? Y que tenemos todos alelos dominantes y recesivos para varias características, ¿ok? Como por ejemplo en este caso es el color de las rosas, en nuestro caso puede ser el color de ojos, el ángulo de posición del dedo pulgar, el lóbulo de la oreja separado o adherido y muchísimas más características y caracteres que podemos considerar dominantes y recesivos para así cuando tengamos idea de que vemos ese fenotipo, sabemos si se expresó o no se expresó ese gen, ¿ok? Y esto lo hace a través del genotipo y fenotipo, a través de los ejercicios de leyes de Mendel, específicamente la segunda ley, que si recordamos un poquito nos dice que tenemos alelos, ¿ok? Tanto de mamá como de papá, y que estos al combinarse nos van a dar homocigosis, que es los alelos dominantes, en este caso serían los de letra mayúscula, ¿ok? También puede ser homocigoto recesivo, que es cuando las dos son minúsculas, como en el caso, por ejemplo, de la anemia falciforme que hablábamos hace semanas, ¿ok? Que es una enfermedad que se transmite de papá y mamá, pero que esta puede variar si se expresa el gen en recesivo, ¿ok? En homocigoto recesivo. Y está obviamente la heterocigosis, que es cuando el heterocigoto, que es cuando hay un alelo recesivo y uno dominante, y lógicamente se va a expresar el dominante, ¿ok? Porque lógicamente sobrepasa al alelo recesivo. Por eso hay alternancia entre dominancia y recesividad.
¿Sí me van entendiendo? No los escucho. Ok. Los demás. Igualmente colocamos otro video al día de ayer, el cual habla de la naturaleza y la crianza. Sabemos que habíamos dado el ejemplo de los gemelos, ¿verdad? Y que lógicamente van a tener condiciones ambientales distintas, pero que estas condiciones ambientales al final también pueden ser expresadas de acuerdo al cambio, ¿ok? Acá dan el ejemplo de dos bebés y que si un bebé recibe más atención que el otro, lógicamente el bebé va a ser criado con más confianza, va a tener más seguridad en sí mismo, cosas psicológicas que no vemos a simple vista, lógicamente, pero que son importantes también para la transmisión de datos y caracteres, ¿ok? Pero aparte de eso, es lo mismo que hablábamos de los gemelos, cuando uno tiene buena alimentación, por ejemplo, y el otro tiene una alimentación desordenada, eh, o un estilo de vida distinto, vamos a ver que tienen características morfológicas distintas y que este fenotipo puede cambiar a través del ambiente, ¿ok? Y que esto depende, el tipo de modificación que se hizo en el fenotipo puede cambiar eh, el, el genotipo para la próxima generación, ¿ok? Pero que este cambio no ocurre inmediatamente, sino que ocurre prolongadamente, o sea, en generación pueden verse cambios sutiles que no se notan a simple vista, pero que al final va en vía de ese cambio, ¿ok? Y eso lo vamos a ver bien cuando hablemos, por ejemplo, de ovario familiar, cuando hablemos de tipos de cáncer, ¿ok? Vamos a ver que el cáncer, lógicamente, no es hereditario, pero son condiciones ambientales que por lo general la familia, igualmente que la diabetes, cuando hablemos de diabetes, la familia sigue varias condiciones ambientales similares. Igualmente lo hablábamos en estilo de vida, hace muchas semanas en el primer semestre, que una misma familia por lo general tiende a tener, valga la redundancia, eh, las mismas enfermedades porque viven en un entorno igual, ¿ok? A menos que sean familias separadas, lógicamente. Pero cuando una persona, por ejemplo, desarrolla diabetes, por lo general las otras personas que viven dentro del mismo grupo familiar, por lo general tienen el mismo hábito alimenticio, tienen las mismas condiciones de actividad física, etcétera, etcétera, creando así las condiciones propicias para que también pueda desarrollar la misma enfermedad. No sé si me estoy explicando. ¿Me están entendiendo? Bien, los leo. Y de eso obviamente se trata la clase de fenotipo y ambiente. Pero aparte de eso, también debemos tener en cuenta se quitó. Debemos tener en cuenta que esto no ocurre de un día para otro, ¿ok? El cambio en el fenotipo ocurre ligado al genotipo sin cambiarlo, pero existen cosas intrínsecas dentro de la copia del ADN que no solamente se copia el ADN, sino también los caracteres que invisiblemente están dentro de cómo afecta el ambiente al fenotipo, ¿ok? Y cómo este se va a expresar, lógicamente. Y de eso se trata la actividad de hoy. Vamos a analizar desde por qué el comportamiento del ambiente, o sea, el ambiente en general, cambia las condiciones fenotípicas de una persona. Cómo ellos cambian las características físicas que nosotros podemos observar y que no están registradas en esa guía de instrucciones que nos hereda mamá y papá, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el ambiente pueda cambiar esas condiciones? Y lógicamente tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con los hábitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Podemos ingeniárnoslas ahí. Es a elección libre el análisis, lo pueden hacer como ustedes quieran, en cualquier tipo de página, en cualquier tipo de hoja, con cualquier letra. Eso ya es a su criterio. Hoy no vamos a seguir las reglas de, eh, de realizar los resúmenes, por ejemplo, que cuando realizábamos que teníamos que hacer en Word uno por uno, etcétera, etcétera. En esta puede ser elección libre, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, mis niños, para publicar en la clase del día de hoy? Cuéntenme, los leo y los escucho.
Ok, mi niño. Nada más le va Dafne. ¿Es la única que no tiene duda? Bien troncoso. Perfecto, Sosa. Ok, Javiera, les publico entonces. Creo que dejé de presentar la pantalla, pero les estoy publicando la clase del día de hoy, lógicamente, que se llama miércoles 30 de septiembre, clase 59. Y sabemos entonces que es una actividad, lógicamente tiene fecha de entrega para el domingo. No sé cómo están de tareita, pero se los dejo con tiempo prolongado para que puedan analizar bien las tres clases, ¿ok? Y puedan ver mejor los videos para que así puedan tener un análisis lo mejor posible, ¿ok? Se llama clase 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre, clase 59, fenotipo y ambiente. Ya lo pueden encontrar en el Classroom porque se los acabo de publicar. ¿Ok, mis niños? ¿Tenemos alguna duda? Bien, chiquillos. Entonces, ya sabemos que nos vemos el día viernes en consejo de curso, ¿ok? A las 10, 11 y tanto. Vamos a revisar el horario, a ver. A las 12:30, ¿ok? Entonces, nos vemos el viernes. Se me cuidan, chaito, y cualquier duda me escriben por el Classroom para que podamos hablar con respecto a la tarea, ¿ok? Chao, chao.